Sardina Ulpu es profesor de quechua, es boliviano. En nuestro país, en la Universidad de La Matanza, da esa materia y además es un defensor de la causa de los pueblos originarios. Lo que yo les voy a pedir, chicos, si pueden otra vez poner lo que dijo el presidente para que Carmelo lo pueda escuchar, porque me dijo, yo la verdad que me perdí lo que dijo y me gustaría que usted mismo lo escuchara y de esa manera me dé su opinión. Bien. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Así que tendría que ser el primer acuerdo, el prioritario, antes que todos los demás. Estamos ya cerca de sellar el acuerdo. Todos somos descendientes de europeo, dice el presidente Macri. ¿Cómo se siente usted frente a esta declaración, Carmelo? Bueno, en la reforma de la Constitución, en el artículo 75, incisos 17 y 23, hace varios años atrás, se hizo el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios. Entonces, hasta ese momento, ningún gobierno del Estado argentino ha hecho el reconocimiento de los pueblos originarios. Todo el mundo creyó que todos hemos bajado de los barcos y de las carabelas. Pero, ¿qué pasa con el interior? ¿Qué pasa con las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza? Si bien han venido inmigrantes europeos y están en la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe y Córdoba, pero eso no es el total del país. En las provincias del sur están la mayoría de los que somos morochos, de los que tenemos pelo negro, descendemos de pueblos originarios, aunque muchos no se reconozcan. Entonces, desconocer la reforma de la Constitución, además el avance, el trabajo en defensa de los pueblos originarios, que levantaron las voces en todos estos años de la democracia, para nosotros creo que es negar la existencia y la preexistencia de los pueblos originarios. Yo no me considero haber venido ni en carabelas ni en barcos. Si bien el señor presidente, el padre, vino después de la Segunda Guerra Mundial, el señor Macri vino en barcos. Entonces, solamente reconocer a los que vinieron el año 1945-46 y desconocer la historia de los pueblos originarios, que nosotros hace 527 años estuvimos en este continente y seguiremos estando. Mire. Yo creo que esto es el daño perjudicial para todos los pueblos originarios, la negación absoluta de decir que en Argentina solamente están los descendientes de europeos. En el año 2005 se publicó un informe que usted debe conocer muy bien, que se llevó adelante por Daniel Corach, que es director, o era en aquel momento, del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, que arrojó, estamos hablando del año 2005, ya se conoce hace muchos años, claro, que los resultados dicen que el 56% de la población argentina general, el 56% de la población argentina general desciende de pueblos originarios. Sí. Pero además, yo estuve cuando el doctor Corach hizo la presentación en el segundo encuentro de pueblos originarios en la ciudad de Formosa. Entonces, en ese momento nosotros quedamos plasmados, porque realmente era una investigación, que el 56% de la población en Argentina desciende de pueblos originarios. A partir de ese momento se investiga que San Martín fue de madre guaraní. A partir de ese momento se investiga que Mariano Moreno es de madre original. Porque sabe que hay una creencia, que pasa en Uruguay también con estudios que se han hecho, de cómo se presenta la persona. Es decir, si tiene un rasgo visible, pero como esta es una muestra genética, en los genes están las muestras de que los argentinos que llevamos muchos años aquí tenemos un componente, digo porque yo también lo tengo, aunque no se note. Claro. ¿Sí? Entonces cree la gente que solamente desciende de los pueblos originarios, aquel que parece ser de un pueblo originario. Claro. Pero eso no es cierto tampoco. No, porque la mezcla está. Exacto. Por eso la madre de San Martín, la madre de Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, la madre de Bernardo Monteagudo, una tucumana, son estudiantes de la Universidad de Chuquisaca, que son los que dieron el primer grito libertario.
¿no? Cornelio Saavedra, de madre originaria, presidente de la primera Junta de Gobierno. Entonces, desconocer la historia, dicen que Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Perón, de madre tehuelche, desconocer todo esto desde la historia creo que es un retroceso para toda la Argentina. Y en tal caso, ese retroceso con el que yo coincido absolutamente con usted, por ejemplo, ¿genera violencia hacia los pueblos originarios? ¿Genera estigmatización? ¿Qué es lo que genera según usted? Yo creo que genera más que nada un malestar, una vergüenza ajena, porque ¿qué dirían los de afuera? Porque todo el mundo decía, ¿no? Los aztecas, los mexicanos decían de los aztecas, los peruanos decían de los incas, en Argentina se decían de los barcos. Esa forma de pensamiento, nosotros pensábamos que ya estaba resuelto, que en Argentina hay pueblos originarios, el 56% de pueblos originarios, no se puede desconocer. Yo creo que falta además la verdad, el reconocimiento, la identidad nacional, la identidad cultural. Pero también acá nosotros vemos que la educación, el mismo hecho de ser la educación colonizador, es el culpable de la eliminación de los pueblos originarios, imponiendo solamente con la lengua española, que es de la española, y desconociendo las lenguas originarias. Y la segregación, después de lo que el hombre blanco llamó la campaña del desierto, como se refleja en la historia argentina, aquellos derrotados, pueblos originarios, terminaron viviendo en la periferia de las grandes ciudades y los pequeños pueblos, lugar que todavía ocupan. Claro. Ya se volvieron mestizos, es verdad, pero siguen ocupando el mismo lugar en la sociedad. Nunca pudieron llegar a las calles del centro. Yo creo vieja teoría. Yo creo que además está bien claro, en el Congreso de Tucumán, por algo se llevó a Tucumán porque no había garantías en Buenos Aires. Yo creo que el 9 de julio de 1816 era donde realmente se plasmó cómo queríamos el país, planteado por Belgrano y además por muchos diputados que participaron en aquel momento. Yo creo que ahí realmente se plantearon las dos cosas, que fuese un país, la independencia total de las Provincias Unidas de América del Sur. Lamentablemente no pudo ser el porteñismo y además aquellos que estaban comprometidos con la colonia, comprometidos con los ingleses, no pudieron. Yo creo que nos torcieron. A partir de ese momento el parto ya fue mal. Pero después surge la guerra de la Triple Alianza, la eliminación de los pueblos entre guaraníes y pueblos originarios de Argentina. Y después surge la campaña del desierto. Y después la campaña del Chaco. Entonces, permanentemente... Además, hasta es irrespetuoso llamar desierto a un lugar donde había gente, ¿no? Claro, donde estaba habitado. Sí, exacto. Y bueno, yo creo que estos pueblos son los que se levantan hoy en día. No, disculpe que levante la mano y le interrumpa el concepto, porque los verdaderos héroes de la patria, los que pelearon en las grandes batallas del norte de la independencia, los que detuvieron las invasiones que alguna vez intentaron llegar a nuestro territorio, fueron todos hombres y mujeres de raíz autóctona. Claro. Los ejércitos que nosotros también veneramos, históricos, eran todos del norte, compuestos en su inmensa mayoría por pueblos originarios o descendientes de pueblos originarios, claro, no debidamente reconocidos, ¿no? Así es, como Güemes, como Asensio Padilla, Juan Azurduy, todos los próceres que realmente han tenido un origen originario. Yo creo que en base a eso nosotros no podemos hoy aceptar esta vergüenza ajena, ¿no? Lamentablemente, un presidente de un país que no reconozca a su país. Pero me parece que lo señalaba antes Guille cuando presentaba lo que había dicho el presidente Macri. Esto se escucha en todos lados. Ahora, por supuesto, es escandaloso que resulte el presidente de nuestro país, pero esto se escucha en todos lados. Todos nos creemos que somos la Europa de Latinoamérica. Claro. Todos creemos eso. En distintos ámbitos. Me imagino usted incluso dentro de la universidad. Claro. ¿O no? Lo que pasa es que hoy en día ya hay cambio también con la gente profesional e intelectual. Nosotros en la Universidad de La Matanza, en San Martín, en el Centro Universitario de Idiomas, en las 3 universidades, nosotros planteamos esto con la gente que viene a estudiar el idioma quechua por la recuperación de la identidad, muchos profesionales, intelectuales. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué ha habido esta negación? ¿Por qué realmente no se llegó a hablar de la otra historia?
Entonces yo creo que viene el tema ahí. Nosotros inclusive planteamos hoy en día la descolonización de la educación, la descolonización de la religión y la descolonización de la ley romana. Pero con la ley 23.302, que el Estado reconoce una ley, no lo pone en funcionamiento, no se aplica la ley. Entonces, hoy en día las universidades, si bien nosotros dictamos idiomas en las lenguas originarias, pero es extracurricular, porque el Estado no reconoce a las lenguas originarias pero reconoce a otras lenguas extranjeras. Me parece que ustedes están dando en la tecla porque lo que hay que hacer es que las nuevas generaciones vean la situación de una manera diferente. Dejar de educar como nos educaron a nosotros es la única manera de comprender esta realidad. Y abandonar un poco ese porteñismo al que usted hacía mención, porque en las provincias del norte argentino sobre todo hay un respeto por el hombre de la tierra que no existe en la ciudad de Buenos Aires. Desde donde se imparte cultura, dicho sea de paso, ¿no? De la buena y de la mala, desde donde se imparten condiciones y también lo que debes consumir y lo que no se debe consumir. Pero desde Buenos Aires no vas a ver un modelo que tenga rasgos de pueblo originario, no vas a ver un periodista, no vas a ver un político, no vas a ver a nadie que ocupe un cargo de poder. Y esto es incontrastable. Así es. Es incontrastable. No tiene la misma posibilidad un hombre que luce de una manera que un hombre que luce de otra, o una mujer que luce de una manera o una mujer que luce de otra. Claro. Y es injusto. Yo creo que culturalmente la diversidad cultural de los pueblos originarios, la diversidad cultural de la sociedad, yo creo que tenemos que entender que aquel que es diferente no es inferior ni superior, sino que es diferente. Aceptar eso al diferente como un ser vivo, como un ser natural, compartir con él, eso yo creo que es la forma de la búsqueda de la identidad nacional. Gracias, Carmelo, por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, muy amable.